Preguntas que tiene para ingeniería que vamos a mandar para experiencias. Mañana llevarlo. Sí, quiero todo el doctor Díaz, que no había y ya me enseña la nota. Es que vale, no dice. No, digo, a veces no se vio que salgo, ya aparte ya está bien tarde, a las 8:30. Seguro la puso otra vez. Primera ganadora de cambio. Primera ganadora de los dos. Recording in progress. Oye, ¿cómo le hago? Sí, nada más que ¿cómo le hago para que en el Zoom no se vea esto? Ese me olvidó hacer un pancho para que lo tiene que subir en la web. De todos modos, no sale. Ya lo creemos que Camilo. Ah, es Mario. Mario. Sí. No le quiere que no, ya. Chacha por mañana. Soy Sopela. En la mañana ya está negativo. Ya lo voy a hacer. El otro que no hay que meterlo en el mundo. Como una fecha ese hay que dejarlo solo. Ok, bueno. ¿Listo? Bueno, entonces, dentro de estos síndromes en general en nefrología que hemos estado viendo, ya vimos el obraje de proteinuria, luego nos tocará hematuria. Hoy vamos a ver síndrome nefrótico. Entonces, bueno, el síndrome nefrótico pues, es una entidad derivada del daño glomerular y junto con el síndrome nefrítico representa la tercera causa de enfermedad renal terminal en Estados Unidos, seguido de la diabetes y la hipertensión arterial. Esto es más frecuente en hombres y las causas más frecuentes son la nefropatía diabética, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la nefropatía membranosa, la enfermedad de cambios mínimos y la amiloidosis, ¿no? Entonces, bueno, hablando de las características principales de las causas primarias del síndrome nefrótico, la nefropatía membranosa pues se distingue por un engrosamiento de la membrana basal con poca o ninguna proliferación celular, infiltración, y con la presencia de depósitos densos que se pueden ver pues, de manera, o se pueden evidenciar claramente con la inmunofluorescencia, ¿no? Que es esta primera imagen que se ve acá. Bueno, el 75% de los casos se trata de formas primarias en las que tendremos anticuerpos anti el receptor de fosfolipasa de los podocitos que generan depósitos de inmunocomplejos y que además pues, son importantes porque tienen un valor pronóstico, ¿no? A mayor, o sea, en su presencia y en mayor cantidad, esto se asocia con menores tasas de remisión. Y el resto de los casos pues, se asociarán con enfermedades sistémicas como lupus, hepatitis B, tumores fundamentalmente sólidos, sífilis y diversos fármacos. Entonces, bueno, aquí ven en las imágenes, ¿no? En esta imagen podemos ver aquí señalado con las flechitas el engrosamiento de la membrana y aquí las spikes, ¿no? Que en español no se dicen como estas espículas, estas pequeñas aquí prolongaciones que se ven en la membrana. Y ahí. Ahora, con respecto a la enfermedad de cambios mínimos, esta es la más frecuente en niños. Se estima que más del 90% de los casos de síndrome nefrótico en mayores de 1 año son por enfermedad de cambios mínimos. Y en adultos se asocia el uso de antiinflamatorios no esteroideos y de neoplasias como el linfoma de Hodgkin.
Histológicamente lo que se va a ver es una proliferación mesangial mínima con borramiento difuso de los pedicelos. No vamos a encontrar depósitos inmunes y su fisiopatogenia se asocia con una activación de linfocitos T y B. Entonces, bueno, también vean aquí en la imagen cómo hay pues, un borramiento aquí de los pedicelos. Y bueno, la glomerulosclerosis focal segmentaria en realidad no se trata de una sola enfermedad, sino de un patrón histológico específico en el que algunos de los glomérulos, pero no todos, de ahí esto de focal, tienen áreas segmentarias de colapso mesangial y de esclerosis, ¿no? Aquí, esto es una zona de esclerosis, que se ve acá señalado por la flechita. En la glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria, típicamente pues, hay un inicio agudo del síndrome nefrótico, a diferencia de los que son de causas secundarias, en los cuales hay un aumento gradual de la proteinuria y un deterioro lento de la función renal, y estos habitualmente son debidos a la infección por VIH, que es la causa más importante, la nefropatía por reflujo, la lesión y se asocia también a lesiones glomerulares previas o a obesidad. Y hay una variedad, que es la variedad colapsante, más frecuente en VIH, pero también se asocia al uso de bisfosfonatos y al lupus, en el que hay un colapso y esclerosis de todo el penacho glomerular en vez de una lesión segmentaria. Y también se puede asociar a una lesión tubular grave con formación de microquistes proliferativos y de degeneración tubular, ¿no? Entonces, aquí vean en la imagen cómo están estas áreas escleróticas y de colapso. Bueno, más bien el colapso se evidencia por este pues, aumento del espacio de Baumann. La amiloidosis es una causa secundaria importante. En torno al 4 al 17% de los casos de síndrome nefrótico aparentemente idiopático son en realidad causados por amiloidosis. Con mayor frecuencia se ve en adultos mayores. Y los tipos principales son en la amiloidosis, o sea, sí, en la amiloidosis primaria, o AL, que es una discrasia de cadenas ligeras monoclonales en la que los fragmentos de estas cadenas forman las fibrillas de amiloide que se depositan en el glomérulo. Y en la secundaria, el amiloide sérico forma estas fibrillas de amiloide y también se deposita, ¿no? Y esta se suele asociar a enfermedades inflamatorias crónicas como artritis reumatoide, osteomielitis crónica y enfermedad intestinal inflamatoria. Entonces, bueno, ya mencionamos algunas de las enfermedades que se asocian a este tipo de glomerulopatías. Nada más pues quisiera como recordarles que hay fármacos de uso muy frecuente que pueden causar este tipo de alteraciones glomerulares. Los más importantes son los AINES, aunque pues también hay otros fármacos de uso menos común, como las sales de oro, la penicilamina, y la heroína también se puede asociar a glomerulosclerosis focal segmentaria. También hay enfermedades infecciosas, las más importantes, endocarditis bacteriana y hepatitis B, y lo que ya les comentaba, ¿no? De las neoplasias fundamentalmente sólidas. Entonces, bueno, las características que definen al síndrome nefrótico, que son la proteinuria masiva, hipoproteinemia, hiperlipidemia y el edema, son derivadas del daño de las distintas estructuras del glomérulo, ¿no? Que incluyen el endotelio vascular, la membrana basal y los pedicelos de las células epiteliales. Entonces, ay, soy súper borroso. Bueno, entonces lo que va a ocurrir es que esta alteración estructural genera un aumento en la permeabilidad del glomérulo con la consecuente pérdida de proteínas. Esto da como resultado una hipoproteinemia que por un lado estimula la síntesis hepática de lípidos y entonces hay lipiduria, y por otro el complemento también se asocia a un mayor riesgo de infecciones, así como a trastornos de coagulación por pérdida de estos factores anticoagulantes en el suero. Y bueno, digamos, la alteración más importante es la hipoalbuminemia, que produce o conlleva una disminución en la presión oncótica del plasma. Esto disminuye el volumen plasmático efectivo y esto pues es sensado por el aparato yuxtaglomerular
y esto tiene la consecuencia de activar el eje renina-angiotensina-aldosterona con la retención de líquido y de sal o de sodio, y esto pues genera los edemas, ¿no? que podemos ver en el síndrome nefrótico. Entonces, bueno, los mecanismos más destacados de la generación del edema en el síndrome nefrótico son el overfill, que es una retención primaria de sodio inducida por la enfermedad renal, en la cual hay un aumento en la reabsorción de sodio en el túbulo colector por incremento de la sodio-potasio teplasa vasolateral, que está aquí en esta imagen, de sodio. Y el otro mecanismo, que es el que ya mencionaba, que tiene que ver con la hipoaluminemia, es el del underfill, en el cual esta disminución de la presión oncótica genera la activación del sistema renina-angiotensina y la consecuente retención secundaria de sodio, ¿no? Esto es importante en términos al tratamiento con diuréticos. Pueden tener poca tolerancia al uso de diuréticos y pueden tener mayor riesgo de hipovolemia. Con respecto a la hiperlipidemia y la lipiduria, de eventos cardiovasculares, los pacientes que infarto y de muerte por trombosis coronaria muy elevado, con un RR de hasta 5.5, y también se asocia el deterioro de la función. Más frecuentes que se pueden observar son la y aumentado porque se activa la síntesis hepática de colesterol. Además hay una disminución en la actividad de la lipoproteína lipasa, una disminución en la actividad de la lipasa hepática y una sobreexpresión de esta convertasa, que lo que genera es aumento de la producción de LDL. Y bueno, en el sedimento urinario, que siempre se debe analizar, esta lipiduria se puede presentar de varias formas. Puede ser como cilindros grasos, que es esta imagen que se ve acá, o como cuerpos grasos ovales, ¿no? Que son las cruces de Malta, que están aquí señaladas con la flechita. Son todas estas. O también pueden estar libres en orina. Otra alteración pues, muy importante observada en el síndrome nefrótico es el estado de hipercoagulabilidad, que se debe principalmente a las pérdidas renales de factores anticoagulantes, como factores 9 y 11, y también de la antitrombina 3, pero también hay un aumento en los factores procoagulantes y en el fibrinógeno, y una exacerbación de la agregación plaquetaria, ¿no? Entonces, esto pues genera un mayor riesgo de eventos trombóticos en estos pacientes. Con respecto a la presentación clínica, bueno, primero es establecer el diagnóstico, que se determina o que se define por una presencia de proteínas en orina de 3 a 3.5 gramos en una recolección de 24 horas, o con una relación proteinuria-cretinuria de 3 a 3.5 miligramos en una muestra tomada al azar. Entonces, lo más característico va a ser el edema. Este edema habitualmente es blando, indoloro y tiene el signo de la fobia, que se ve muy claro en esta imagen. Aparece habitualmente en zonas en declive y va a variar su localización conforme pasa el día, ¿no? En la mañana habitualmente se va a encontrar en párpados, en dorsos de las manos y en la zona lumbar, y durante la tarde, ¿no? Por la posición vertical, se va a localizar en las extremidades inferiores. Si esto es muy importante, puede llegar a causar también derrame pleural y anasalia, y con pues, aumento de peso, ¿no? Que esto va a ser pues, importante para el seguimiento cuando se empiece a utilizar la terapia con diuréticos. También se puede ver hipoalbuminemia, que bueno, uno de los signos en los que se traduce clínicamente son las líneas de Muerke, que son estas líneas blancas transversales que se ven en las uñas. Y también vamos a encontrar la hiperlipidemia y la lipiduria. Bueno, con respecto a las complicaciones,
y como les decía, los más importantes pues, son los eventos trombóticos que se pueden producir en cualquier territorio vascular, pero son más frecuentes en territorios venosos, más que en arteriales. Estos se pueden presentar del 10 al 40% de los pacientes, sobre todo en nefropatía membranosa, es la que más se asocia. Pueden presentarse también como trombosis venosa profunda, como TEP, o también puede haber trombosis de las venas renales, ¿no? Que es más frecuente en nefropatía membranosa, sobre todo cuando hay una proteinuria muy importante de más de 10 gramos al día. Y habitualmente pues, es asintomática, pero cuando se manifiesta de manera asintomática, puede haber dolor lumbar, hematuria e insuficiencia renal si es que esta trombosis es bilateral o en un riñón único. En las infecciones, estas ocurren porque hay una disminución, una pérdida de inmunoglobulinas y también hay una alteración en la inmunidad celular. Y entonces estos pacientes van a tener mayor riesgo de infecciones, sobre todo a nivel cutáneo o peritonitis primaria, ¿no? Entonces, antes de que se usaran de manera extendida los esteroides para el tratamiento de la nefropatía por cambios mínimos, eran las infecciones, la sepsis era la principal causa de muerte en niños, pero bueno, esto ha cambiado conforme se utiliza el tratamiento adecuado. Entonces, la celulitis se debe sobre todo a los cambios locales producidos por el edema, y la peritonitis primaria, que igual es más frecuente en niños, es generalmente debida a microorganismos encapsulados, por lo cual es muy importante que todos los pacientes, no solo los niños, estén vacunados contra neumococo en este contexto. Ahora, la pérdida masiva y prolongada de proteínas puede llevar a una desnutrición con una pérdida de la masa corporal magra, aunque esta a veces puede estar enmascarada por el aumento simultáneo de peso generado por el edema. Y pues esta puede verse agravada por síntomas gastrointestinales como anorexia y vómitos secundarios al edema en el tracto gastrointestinal. Y bueno, las complicaciones a nivel de la función renal se pueden deber a distintos mecanismos. Los más importantes son la hipovolemia, ¿no? Esta disminución en el volumen circulante efectivo. Esto puede generar un daño tubular por aglutinación intratubular de proteínas de alto peso molecular, que es la proteína no selectiva, y por el uso de medicamentos que generan alteraciones en la hemodinamia glomerular, como pueden ser los antiinflamatorios no esteroideos y los diuréticos, sobre todo cuando se asocian a IECAS o a ARA2, ¿no? Ahora, si aparece una lesión renal aguda en el contexto del tratamiento del síndrome nefrótico, estos se deben suspender temporalmente y después se pueden reiniciar a dosis más bajas para evitar de diuréticos. Esta complicación se ve más frecuentemente en niños y cuando ocurre en adultos se suele acompañar de necrosis tubular aguda y de un edema intersticial grave, y frecuentemente se asocia con aterosclerosis intrarrenal y trombosis de la vena renal, ¿no? Por lo cual pues, el riesgo de daño renal es más alto. Y también pues, hay algunos factores de riesgo para la progresión a una enfermedad renal crónica. Los más importantes son la falta del establecimiento de un tratamiento específico, una proteinuria considerable, mayor a 1 gramo al día, la hipertensión y la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, en este sentido es que se tienen que establecer algunas metas para evitar esta progresión, ¿no? Primero es mantener la relación proteinuria-creatinuria inferior a 1, y mantener tensiones arteriales inferiores a 125/75 en pacientes que desarrollan además hipertensión arterial. Bueno, con respecto al diagnóstico, ya habíamos comentado que hay que establecer la proteinuria, hay que hacer un recuento de orina o de eritrocitos, hay que hacer un recuento de eritrocitos en orina destinado a buscar hematuria, con lo cual esto puede excluir el diagnóstico. Hay que conocer la creatina sérica, calcular la tasa de filtración glomerular, tener un panel de lípidos, y las pruebas específicas se van a orientar según la etiología de la que se esté sospechando.
Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para hacer una biopsia renal en un adulto con síndrome nefrótico? Bueno, la primera es cuando no hay una causa clara, o cuando sí hay una causa clara, pero es importante establecer un pronóstico y respuesta al tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en el lupus. También cuando hay un síndrome nefrótico resistente a tratamiento con corticosteroides, cuando se sospecha de una amiloidosis renal. En diabéticos es muy importante cuando tiene una evolución atípica, sin retinopatía o otros datos de daño microvascular y que tienen un deterioro rápido de la función renal, y en todos los casos de síndrome nefrótico primario en los adultos. Regresa. ¿Usted no está de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? No vemos niños. Es que es de niños. O sea, aquí todo síndrome nefrótico es igual a biopsia. Porque dime cómo haces la diferenciación sin la biopsia entre síndrome nefrótico primero del adulto, entre sospecha de amiloidosis renal y síndrome nefrótico adulto sin causa. Es que la primera causa te elimina el resto. Sí, de acuerdo. Bueno, Sí, de acuerdo. Biopsia para todos. entonces esta fecha de dónde la sacaste. No me da. Biopsia para todos. O sea, todo síndrome nefrótico es igual, ¿no? Sí. Sí, porque igual. ¿No? En adultos sí, porque en niños, o sea, solo que sean corticoresistentes. Siempre y cuando la sospecha sea muy alta. Así lo es. O sea, cuando no te queda la menor duda que el síndrome nefrótico es una membranosa, pero un síndrome nefrótico en un señor de 80 años con grado C positivo, ¿ya vas a dar por esteroides? Pues es que hay pero, o sea, en una persona ya es un poco más joven, que dice, no encuentro ninguna otra causa, pero tengo el anticuerpo positivo. Ahí podríamos ver. Sí, que no sospeches amiloidosis, que todo diga se encuadra, es válido. Estás hablando de que tú sospechas una membranosa primaria y no sospechas una causa secundaria. 30 años, 40 años, que es el pico. Ultrasonido normal, 10 centímetros y un nefrótico clásico. En ellos clados R positivos y le das tratamiento y valores. Pero porque estás sospechando una membranosa. Y aparte, las membranosas, ¿cómo se derivan? Porque también va a depender de eso. A una de alto riesgo, ¿no lo vas a observar? Este es un detalle, o sea, el pronóstico que mencionas, las membranosas se dividen de bajo y de alto riesgo. Una de bajo riesgo, claro, ser positivo, es más, ni le das estrés y le das seguimiento. Y le das tratamiento, que voy a mencionar ya ahorita, y lo valores. Pero uno de alto riesgo, ahí ya es decisión del nefrólogo o de quien usted así que sí. Y aquí tenemos tipo subrogado. El resultado de la biopsia, dependiendo de cuánto trabajo tenga la doctora, ya va a tardar de 2 a 3 semanas hasta el lunes de primer trabajo de la doctora. Eso es lo bonito con la doctora. En su caso, puedes bajar con ella, platicas y ves la biopsia. Eso es lo que hacemos. Bajamos a ver biopsias con ella. Echamos vamos a comprar un microscopio para tener la biopsia con ella. Si tienen ganas, le piden a la doctora Cecilia, jefe de residentes, el link, y la doctora Virginia, que es neuropatóloga, da clase todos los miércoles. Y te da clase, lo ideal es que empieces en marzo, que empiezas desde qué son las tensiones, el microscopio, te da todo, y a estas alturas eso ya está por patologías. Está muy padre la clase. De 4 a 4 y medio, y dura 1 hora. Pues sí, luego pasamos. Yo creo que es que me voy a preguntarle y sí, porque vale mucho. La tele es muy buena.
Pero usted sabe que fue de la charla que Una chava con un síndrome nefrótico que parecía, pero biopsiaron y luego se llevaron al nefrótico. Pero es que no sé, muchos. Pero pues hemos visto mucha vasculitis. Hemos visto también Sjögren con lupus, puro Sjögren, hemos tenido un caso por ahí muy bueno. Por ejemplo, ahorita de la consulta vamos a empezar una paciente, pues nada más porque el paciente tiene que aprender, pero mujer de 38 años de edad, 7 gramos de proteinuria, que era justo lo que decíamos. IgG más de 2240, el resto de las hemoglobalinas normales, complemento normal, anti-spin negativos, C3 normal, C4 discretamente bajo, o sea, el valor mínimo es 10 y tiene 9 la paciente. Índice de masa corporal está como en 28, calcio está en 7.2, lo que tenía ahorita. Albúmina está en 2.7, globulina en 4.5, ¿qué sospechas? No tiene lípidos normales, no tiene edema. Exacto. Es una proteinuria en rangos nefróticos. Entonces, ¿qué te salta hacia la mente? No. Entonces, ¿qué harías como, o sea, en ella, ¿qué es lo primero que le harías? Una electroforesis de proteínas. ¿En orina o en sangre? En sangre, porque tienes un pico de IgG hasta el cielo. Pero se tiene que hacer ambos, ¿no? ¿Cuándo lo harías en orina? Cuando tienes una gamapatía monoclonal de origen incierto o cuando sospechas una enfermedad. Que justo tenemos un paciente allá abajo el que se lo pedimos en la orina. ¿Cuántos pacientes tienes al año? Es por la cantidad y cuánto sale el ratio, es por costos. O sea, los costos no dan como para que tuviéramos el relativo para todos los pacientes. Pero lo puedes subrogar. Y ese se subroga sin problemas, igual que el plano cero. ¿Y por qué? Es que depende mucho también del jefe de servicio. Por ejemplo, nosotros, si dices, ¿por qué no hay plano cero cuando es muy importante? Ahorita llevamos 5 casos. Y a lo mejor para que sea viable necesitas tener 200. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Biopsiar más pacientes y tratar más pacientes de glomerulopatías para que llegue el momento que tienes tantos que sea viable hacer ese problema. Muy bien. Bueno, entonces el tratamiento pues obviamente tiene que estar dirigido a la causa primaria de este síndrome nefrótico, pero bueno, digamos que en términos generales hay que tratar la proteinuria. La piedra angular del tratamiento son los IECAS o los ARA2 y el tratamiento del edema. Tengo algunas más. Entonces diríamos que ese es el tratamiento farmacológico, no inmunosupresor. Sí, o sea, el tratamiento inmunosupresor no puso más porque eso. Exacto, depende mucho de las patologías. Pero entonces, en general, o sea, estos tienen que hacer en todos los pacientes. ¿Qué diferencia hay entre un YECA y un ARA? En términos. Llega el paciente y ¿qué le vas a dar? ¿YECA o ARA? ¿Cómo es la diferencia? ¿O cómo decides tú que es candidato a YECA y cómo decides que es candidato a ARA? Yo creo que la diferencia es el costo. La segunda diferencia es si es paciente particular y le das un captopril, va a decir que no eres buen médico, entonces ahí le das lo más caro que hay, un telmisartán, un valsartán. Sí, o sea, llega un rico, un fifí, como dice, un árabe, y le das un medicamento de 20 pesos. ¿Por qué el médico no es bueno? Le das un medicamento de 1,000 pesos, pues a lo que están acostumbrados, piensa que eres bueno. Esa es la diferencia. La otra, ¿cuál sería? Que con YECA te tos. El evento adverso lo cambia de la reacción adversa para otra más. Pero ahí en fuera en cuestiones de eficacia es lo mismo.
para la proteína. Okay. En restricción de sodio no tenemos la duda, es lo primero que haces, ¿no? Sí. Restricción de proteínas también, ¿no? Bueno, pero es controversial, ¿no? O sea, lo que dice es que no ha llegado un estudio que diga que da lo mismo meterle 1 gramo que darle 0.8. Los estudios que hay de 0.8 a darle 1 y 1.2 sí hay diferencia. Porque aumenta la cantidad de proteínas. Y la cantidad de proteínas en los estudios que hay, en el IRMA, en el ET, todos esos, sobre todo diabéticos, ¿qué es lo que demuestran? A mayor proteinuria, demuestran 2 cosas. Mayor progresión de daño renal y mayor riesgo cardiovascular. Entonces, hoy por hoy, 0.8 de proteínas. No menos. Restricción de sodio, hay un artículo que menciona que la restricción de sodio es un antiproteínico. Aparte que interactúa con lo que mencionaste del Overfield de bajar el sodio, ¿no? El diurético, igual. Manejas igual dosis altas para poder disminuir el edema, aunque no siempre se cumple. Y ahí pues es importante estar monitoreando signos clínicos de hipovolemia, si se puede medir con métodos un poco más fiables como ultrasonido, pues mejor. Y la elevación de creatinina justo por esta predisposición que tienen, ¿no? Para hacer. Y te faltan 3 antiproteínicos ahí. ¿Cuáles serían? Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. También Sí. vas a hablar de Anticoagulación. Colecalcinador. O paricalcinador. O vas a hablar de el nuevo que tenemos, que siga. No sé de qué etapas usan. Se utiliza proteinuria calidad. Entonces, porque igual, ¿qué vas a hacer si tu paciente no te tolera el IACA, no te tolera el ARA? ¿Qué antiproteinúrico le vas a dar? DAPA. Y aparte del DAPA, qué interesante tendría, ya digo, no hay nada escrito, pero es la parte interesante. ¿Cuál es el mecanismo de acción del DAPA en los pacientes con falla cardíaca? Diabético y no diabético es el mismo mecanismo. O sea, por un lado, lo que hace es que, como aumenta la diuresis, como es un diurético, pues, la macula densa se densa más cloro, y entonces el feedback tubo lo aumenta. ¿Pero por qué mecanismo tiene más? Es inhibidor de Por la glucosuria, exacto. No, porque es un diurético. Bueno, tiene acción como un diurético. Pues. Tampoco. Aumenta la glucosuria y la glucosuria. Exacto. Es un diurético. Y entonces es más claro la macula densa, el feedback disminuye, o bueno, vasodilata la eferente, y entonces disminuye la presión intraglomerular de bajo la proteína. Exactamente. Este es el mecanismo de acción. Entonces, ¿qué pasaría en un paciente que tiene un síndrome nefrótico que tiene sobrecarga? Bajaría la proteína por el mismo mecanismo. Entonces, es que es una nueva herramienta, o sea, es algo muy nuevo. Entonces, es una nueva herramienta que puedes ocupar. En glomerulopatías, IgA, y en membranosa ha demostrado que te disminuye la proteína. Pero focal y cementario no ha demostrado hasta el momento, u otro tipo de glomerulopatías porque no hemos ocupado. Entonces, pensando en el mecanismo de acción, y si es diabético, pues con mayor razón. Y si tiene toda la gama de daño micro y macrovascular, pues también es un nuevo jugador que tú puedes ocupar. Muy bien. Y bueno, otra cosa muy importante es prevenir los eventos trombóticos que ya dijimos que están, que la incidencia es mucho más elevada en este contexto. Entonces, bueno, esto dependerá de si el paciente tiene o no contraindicaciones para la anticoagulación, ¿no? O sea, por ejemplo, si tiene hemorragias activas, un EBC hemorrágico reciente, cirugías recientes, METs cerebrales, bueno, pues en esos casos hay que evitarlos. Pero si no es el caso y el paciente tiene una albúmina inferior a 3 gramos, que es, digamos, como uno de los factores de riesgo claros, entonces sí hay que considerar la anticoagulación. Y de ahí lo siguiente es preguntarse si es una mujer embarazada, ¿no? La paciente. Entonces, si es una mujer embarazada y
tiene indicaciones para anticoagulación. Lo que se va a utilizar es heparina de bajo peso molecular. Y si no se trata de una mujer embarazada, o sea, en el resto de los pacientes, la anticoagulación dependerá, por un lado, de la causa del síndrome nefrótico y, por otro lado, de los niveles de albúmina, ¿no? Entonces, si estamos frente a una nefropatía membranosa, la anticoagulación se puede hacer con heparina o con warfarina. Y en los casos en los que los niveles de albúmina estén entre 2 y 2.9, esta anticoagulación pues, se puede obviar en caso de que el paciente no tenga otro tipo de factores de riesgo para trombosis. Sí. ¿Y el INR cuánto va a ser? 2 o 3. No estudios con bodas. ¿Con qué? Con bodas. No existe. Porque aparte hay otro pequeño problema con falla renal crónica, que es controversial porque no puedes hacer. No hay ahorita estudios. De hecho, es como dice, ya están dados así, porque no tienes estudios con Apixaban o cualquiera de esos. Digo que también los puedes dar, pero no hay estudios. Pues la idea es que vamos con las que y con la ventilación. Y cuando mejoras con tratamiento, Y bueno, pues ya finalmente con respecto al tratamiento de la dislipidemia en pacientes con síndrome nefrótico persistente, o sea que dura más de 3 o 6 meses a pesar del tratamiento inmunosupresor o el tratamiento dirigido a la causa, lo que hay que hacer pues es evaluar el perfil de lípidos. Y entonces si el LDL es menor a 100 y no hay hipertrigliceridemia, se puede simplemente pues dar seguimiento expectante con controles periódicos y evitar el tratamiento farmacológico. En caso contrario, pues se pueden iniciar fibratos, ¿no? Cuando hay hipertrigliceridemia. Omega 3, no. ¿Qué dice? No. Sí. No, la verdad es que no hay personas que son los fibratos. Y en los casos en los que tengamos un LDL mayor a 100, sí hay que iniciar tratamiento con estatinas y el objetivo pues va a ser mantener el LDL inferior a 100. Y cuando hay hipertrigliceridemia concurrente, pues también se añaden fibratos y se va dando el tratamiento de manera periódica cada 3 a 12 meses. Y me parece que esta ya es la última, doctor. Identificar las causas más frecuentes, las tres que mencionaste: local inflamatoria, membranosa y cambios mínimos. Son los más frecuentes en la ruta. Si por ejemplo tiene un paciente que tiene consumo crónico de y llega con un sospecha cambios mínimos, ¿se puede volver a esterilizar o las cosas se tienen que esperar? Es que normalmente no los volvías a hacer después de la causa. Sí, hay que esperar. ¿Cuál sería la única indicación para odiar? Son rápidamente progresivas. Son normalmente rápidamente progresivas la única que puedes. Porque de lo contrario, ¿qué pasa si tú tienes un paciente? Es que depende de cuándo tomes la biopsia. Si pasa más de un mes y lo tienes con esteroides, ya no sabes lo que vas a ver. Como puedes ver, ya toda la enfermedad, como puedes ver todas las secuelas. Pero cuando esto, por ejemplo, tenemos un paciente que llegó con elevación de suaros con síndrome urémico, tenía el antecedente de un síndrome nefrótico muy florido, había pasado un mes y lo biopsiamos. Lo tuvimos que dializar. Como era una rápidamente progresiva, le dimos 3 cursos de esteroide y lo dimos de alta con esteroide porque no teníamos biopsia. Y resultó ser una focal segmentaria de la punta de un abuelo de 68 años. Está fuera de la edad. No es el comportamiento de una focal segmentaria de variante de la punta, que son las más que responden mejor al tratamiento y no llegan con síndrome urémico, ¿no? Esa me sorprendió porque no es el clásico de la enfermedad. ¿Qué hablas de comportamientos?
Pero igual a eso le podemos haber dado hasta un pulso de ciclofosfamida y le hubiera beneficiado. A la chava de la biopsia, ¿se acuerdan si le dieron tratamiento? ¿Tú no la viste? ¿No? Es que normalmente les das el tratamiento farmacológico y te aguantas para dar por los diferentes esquemas. Por ejemplo, una membranosa, ¿cómo la divides? Bajo riesgo y alto riesgo. ¿Cuál es el tratamiento de bajo riesgo? Expectativa y tratamiento farmacológico, no le das inmunosupresor. Si es de alto riesgo, le das tratamiento inmunosupresor más eso, porque sabes que va a haber un mayor deterioro. Si es una focal cementaria, ¿cuál es el tratamiento? Esteroides. Lo pulsas, le dejas esteroides, valores de 6 a 8 semanas y luego te vas en descenso hasta completar 6 meses. Si tienes recaída, vuelves a repetir. Si vuelves a tener recaída, ya te vas por ciclofosfamida o te vas por tacro como segunda línea. Si es una cambios mínimos, son esteroides. Si no te responde, puedes darle ciclo o darle rituxi, incluso en cualquiera de las tres. Actualmente rituxi, y hay artículos que puedes dar en los tres, rituxi. Pero no lo das como primera línea, sino segunda o tercera línea. Puede ser un lupus, una nefropatía lúpica. ¿Ahí qué le das? Esteroide. ¿Y cuál es? Mico. Lo induces con mico a dosis altas de 3 gramos y ya lo mantienes y ya después lo reduces. Él no tiene indicación ni de ciclo y el esteroide lo quitas rápidamente. Si es un mieloma múltiple, cualquiera de estos te va a valorar otra, no sirve. Si es una amiloidosis que puede tener un comportamiento, no te sirve. Entonces, por eso es que sí tienes que esperar. Ahora, ¿qué pasa si esperas a 2 o 3 semanas donde ya tienes el reporte? ¿Qué eventos adversos podrías tener en un abuelo de 70 años con un pulso de ciclo? Sabiendo que tiene una creatina normal y que es un nefrótico. Alteraciones en las 3 líneas celulares. Entonces, ¿qué tan grave es que se te muera por una reacción adversa de este tipo a que esperes 3 semanas? Con tratamiento, como ya digo, lo anticoagulas si tu albúmina está baja o tienes más de 8 gramos de proteinúria. Le das todo el tratamiento del dietético, restricción de sodio, le dejas un Decaunara, puedes dejarle cualquier otra cosa en esos pacientes. Ahora, si este paciente, que es lo que me faltó, le mides vitamina D y está baja y lo suplementas, funcionan como antiproteína. Pero solamente con esa indicación. El paricalcidiol, cuando empezaron a darlo, se dieron cuenta que el paciente cuando interpara, bajaba la proteína. Y fue de ahí que nace la idea de que pueda funcionar como antiproteína. Entonces, ¿qué tanto vale la pena esperar a un evento? Por eso es que no se da. Porque bueno, dependiendo de la edad y dependiendo, la gama es muy amplia de las enfermedades que tú puedes sospechar por edad. Entonces, no tienes una indicación. ¿Quién es el único que sí? Una rápidamente progresiva que puede darle pulso de los osos. Y sobre todo siempre síndrome nefrético para una rápidamente progresiva. Normalmente los nefróticos puros llegan con creatininas normales cuando van a empezar. Como esta chava llegó con 0.6 de creatinina empezando. Nomás te grita el mieloma. La puedes biopsiar para demostrar el mieloma o puede ser una enfermedad por cadenas ligeras. Así también se puede ser cadenas ligeras y entonces en la médula puede salir nada. Y es cuando te funciona la electroforesis de proteínas a nivel urinario. Porque si vas a detectar cadenas, ya sea de cualquiera de las dos, y en la biopsia sale el diagnóstico muy claro. Y todas las gamapatías monoclonales de origen cierto, o las cadenas ligeras, dicen que tarde o temprano pueden, si no le das tratamiento, ir a la mieloma múltiple a cabo de 3 semanas. Por eso. Hacia aquí. O sea, si la biopsia tienes un resultado de un adulto de enfermedad cardíaca, es indicación de microscopía electrónica, porque en el mundo hay algunas cosas que, o sea, que en la biopsia no se comporta como una electrónica.
En unos cambios mínimos que verías en el histológico. Casi no. Aplanamiento de los procesos. Aplanamiento de los ovocitos. ¿Dónde vas a ver un aplanamiento de ovocitos? Microscopía electrónica. Una membranosa la ves en microscopía de luz. No hay indicación para. Es que las indicaciones de microscopía electrónica es cuando en la de luz no vas a encontrar nada. Entonces, una de cambios mínimos, no vas a encontrar nada. Entonces necesita microscopía electrónica. Un paciente con enfermedad de Fabry necesita microscopía electrónica porque los cambios son a nivel de microscopía electrónica que a lo mejor no se puede ver todavía por luz. Una enfermedad por depósitos densos necesitas microscopía electrónica. No, la tenemos que subrogar. Aquí no hay microscopía. Sí. Cuando te queda la duda, la microscopía electrónica te puede ayudar bastante. Por ejemplo, lupus es una de las que, híjole, a veces dices. Que no es una fotografía por lupus, que no entraba en la clasificación de. Por ejemplo, tuvimos una niña que a los 8 años empezó con crisis convulsivas. De ahí, discretamente bajaba complemento C3, C4. La siguió en nefropediatría hasta los 18 años y la catalogó como una nefropatía cicatricial. Que eso es enfermedad renal crónica o nefropatía esclerosis. Es un término muy antiguo que se maneja. Cuando la vemos nosotros, empezamos a revisar y la biopsiamos en una etapa 4. Pero tenía un riñón de buen tamaño. Porque dices, lo vas a llevar a trasplante y no tienes causa. Entonces, ¿qué va a pasar si no sabes qué tipo de etiología tiene? Y me salió una mesagio proliferativa. La mandé a Rema porque hace cuenta que era una niña tenía depresión mayor y tenía cosas muy sutiles. La ve Rema y le empieza a investigar ya dirigidamente. Tuvo artralgias, tuvo la lesión de mariposa cuando era muy joven. Y platiqué con la doctora y nos dijo que si no teníamos problemas en que le hiciera el micofenolato. ¿No? O sea, no habría problemas. Y para ellos encajaba nefropatía lupus, que ahorita ya con la falla renal se apaga el lupus y no tiene datos de actividad. Con el mico desapareció, la depresión mejoró mucho. Y tenía problemas de dispersión y problemas en la escuela. Todo eso mejoró también. Mejoró el grado académico de esta chavista. Los problemas de atención que tenía mejoraron todos. Era un lupus. Lo malo es que nunca tuvo un buen médico que le diagnosticara lupus. Eso es algo. Y en algún momento de su vida tuvo las anti-SNP positivos después de revisar todos sus papeles esta niña. Y ahorita pues ya como no estaba activo, pues los anti-DNA no eran positivos, pero un 80, o sea, nada muy claro. Ya reuniendo toda la información se catalogó. Y el problema es que en inmunofluorescencia no salió nada, porque ya había mucho tejido con fibrosis. Pero a los 8 años, este doctor le hubiera dado mico al niño. Cuando no tratamiento, pues está pasando. Alguna vez leí un artículo de Nefropacto que hablaba de que la focal segmentaria era más bien un experto de la enfermedad, más que una patología palatensina. Sí. No sé qué tan de acuerdo estoy. Sí, porque pareciera, ¿sabes cuál? La evolución de la cambios mínimos. Es con cambio mínimo y se va esclerosando y es una focal. De hecho, ahorita la que van a sacar, que quieren sacar del cuadro, es la NOS. Porque si tú revisas las diferentes, el espectro de inmunofluorescencia es diferente a nosotros. Entonces quieren sacar las dos y dejar las otras como parte del espectro. Sí, porque yo creo que van a empezar a clasificarlas como clasifican trasplante, el porcentaje, porque la mayoría está pasando eso. ¿Qué porcentaje de daño glomerular? ¿Qué porcentaje de daño tubular? En estos ya te lo eliminas T1, T2, T3, G1, G2, G3. Porque sí, como que cambia el espectro y te permite también tomar decisiones de tratamiento.
Por ejemplo, nosotros como nefrólogos, sí valoramos mucho un sedimento. Si tiene datos de actividad, pero clínicamente se ve bien, le damos tratamiento. Y los remas no. Hasta que ven que la falla renal baja, aumenta la proteinuria, es cuando dan tratamiento. Nosotros, si no un sedimento lo damos activo, tratamiento. Y no se ve mejor. De hecho, hay un artículo que menciona remas contra remas. Entonces, lo que terminan ellos diciendo es que el nefrólogo es más agresivo en sus tratamientos que el remo y que a la larga sí mejora un poco la movilidad. Ya se cuenta que, por ejemplo, el reuma, pues sí, la nefropatía lúpica, pero no también cuenta estos aspectos de si le das un yeca, si le das un ara, si le das un diurético, si le tratas la dislipidemia. Ellos manejan más en su persona. Entonces, ya se apoyan con nosotros para esa parte. Aquí sí la formación. ¿Dudas? El nefrótico es así como la punta del iceberg. Porque ya cada patología tiene sus peculiaridades. Lo más importante en esto es ver primero la ruta diagnóstica, luego va a ser el tratamiento, y del tratamiento, cuando hablas de recaída, respuesta parcial y respuesta total. Eso te da más claridad de los tratamientos. Si no sabes si no sabes cuándo catalogar una respuesta parcial total, no tienes idea, o cuándo decidir que el tratamiento no funciona y lo cambias. Entonces, cada una tiene sus peculiaridades. ¿A cuántos meses? ¿A cuántas semanas? Si es 50%, si no es el 50%, si es el 30%. Por ejemplo, vasculitis es Birmingham, es lo que utilizan ahorita de varias escalas que existen. Lo que tal vez cada vez que entra tienes que hacer para ver qué tanta actividad tiene. Menos de 3 puntos en recuperación. Y ahorita eso tiene que cambiar. Porque Birmingham está hecho para vasculitis sistémica, no para vasculitis ligada al cloruro. Pero muy probablemente eso debe cambiar. Se implica otra clasificación. Por ejemplo, el lupus, ahorita ya hay una propuesta de valorar tratamiento con estudios, creatinina, proteinuria, otras alteraciones para poder catalogar bajo, mediano, alto riesgo. Eso en función de su decidida biopsiar. Si ahorita sale un artículo así, no, tratamiento. ¿Qué tan grave es tu paciente? Biopsia, lupus, todo se biopsia. Porque se ha visto que la correlación clínica a veces no tiene correlación con el reporte histológico. Porque antes decían tipo 1, tipo 2, que presenta proteinuria en rasgos no nefróticos. La tipo 3, hematuria proteinuria. Puede tener o no deterioro de la función renal. 4 igual. La 5, síndrome nefrótico. La 6, ya hablas de nefroesclerosis. Y se ha visto que a veces no hay correlación. Tú sacas el reporte histológico y puede ser una 3+4, una 3+5. O piensas que pasa una tipo 1, no, resulta que es una 3, pero que apenas va empezando. Entonces ahora ya muchos de los nefrólogos y reumas prefieren tener una de inicio para tratamiento y en base a eso ver si tienes que rebiopsiar para volver a dar tratamiento. Porque igual, ¿qué pasaría si tú dices, ok, se comporta como una 3? Le meto pulsos de ciclofosfamida, son sus 6 pulsos, el paciente responde y tienes otra recaída. ¿Le reinicias otra vez ciclofosfamida o puedes optar por darle rituxi o por darle mico? Vuelves a biopsia y vuelves a la biopsia de tomografias. O puedes iniciar el tratamiento con la biopsia y reviras el tratamiento después del resultado de la biopsia. Ahí sí cualquier vez es diferente. Un lupus es tratamiento y biopsia, y con el resultado de biopsia cambias tratamiento. Pero igual, si ya, ¿cuál es la dosis total de ciclofosfamida? ¿Cuántos gramos? Y después de eso, ¿qué le das? El lupus es complejo en ese sentido. Igual, si le das rituxi, tienes que dar 3 meses para ver la respuesta. Todo este asunto. Mañana, ¿qué nos toca? Mañana es viernes, ¿no?
¿O es el lunes? Es el lunes Ok. y es abordaje masculino. Ok. Gracias. Gracias. Muchas gracias.